El Camino del Reino, Chaclacayo, Lima, Perú, lunes santo, 11 de abril del 2022. Las lecturas están tomadas de Isaías 42, del 1 al 7, el Salmo 27, entre paréntesis 26, versículos del 1 al 3 y del 13 al 14. El Evangelio está en Juan 12, versículos del 1 al 11. El tema de hoy: ¿con cuál perfume ungirías a Jesús? Queridos amigos de la Palabra de Dios, les deseo una linda y bendecida Semana Santa. He dicho Santa, Semana Santa, no Semana Tranca, por favor. ¿Ok? Y el Evangelio de hoy lunes nos hace pensar mucho, ¿no? ¿Cuál sería el mejor perfume para ungir a Jesús? María lo hizo con un perfume original de nardo, muy costoso. Ya veremos lo que significa esto en la Biblia. La primera lectura de Isaías nos describe la misión salvadora encomendada al humilde siervo de Dios. El Evangelio nos presenta a Jesús en Betania, en casa de Marta y María, en donde es ungido con un costoso perfume de nardo. Escuchemos la primera lectura. Lectura del libro de Isaías, capítulo 42, versículos del 1 al 7. Así dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña resquebrajada no la quebrará, ni apagará la mecha que apenas arde. Promoverá fielmente el derecho y no se debilitará ni se cansará, hasta implantarlo en la tierra. Los pueblos lejanos anhelan sus enseñanzas. Así dice el Señor Dios, que creó y desplegó los cielos, consolidó la tierra con su vegetación, dio el respiro al pueblo que la habita y el aliento a los que se mueven en ella. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te he cogido de la mano, te he formado y te hice mediador de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y del calabozo a los que habitan las tinieblas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este precioso texto hace una descripción de la misión del siervo de Dios, es decir, el siervo es Jesús, quien se despojó de su divinidad, Filipenses 2:7, para pasar como un simple mortal y así restaurar la condición humana. Jesús es la representación del puro amor de Dios, que sana, restaura, promueve la justicia sin gritar ni vociferar. Ungido con el Espíritu de Dios, Jesús es capaz de dar vista a los ciegos, sacar a los cautivos de la prisión del egocentrismo que enferma y destruye, porque estas personas pasan por la vida sin poder cumplir la misión de Dios para sus vidas. Y sacar del calabozo a aquellos que viven en las tinieblas de la ceguera espiritual de la soberbia, el orgullo, la terquedad y la rebeldía. Esa fui yo, por si acaso. Así es que si el Señor me sacó a mí de ese calabozo de las tinieblas, pues muchos más van a poder ser sacados de esos calabozos de tinieblas. Hoy abramos nuestro corazón al Señor de señores para que nos restaure, nos sane, nos transforme y cambie nuestro corazón y nos llene de su amor para abrirnos al servicio del hermano. Que en esta Semana Santa nuestro corazón sea realmente transformado. Amén. Oremos con el Salmo 27, entre paréntesis 26. El responsorial es: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación.
¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Respondemos, el Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. Respondemos, el Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Respondemos, el Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Respondemos, el Señor es mi luz y mi salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Respondemos, gloria a ti, Señor. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó 1 libra de perfume de nardo, auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y los secó con su cabello. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice, ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa, se llevaba lo que iban echando en ella. Jesús dijo, déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tienen. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, yo me pregunto, ¿de dónde se saca ese costoso perfume de nardo? En el diccionario bíblico teológico encontré el significado de nardo, una palabra de origen indoeuropea. En griego, nardos pisticos, nardo puro. Es un perfume fuerte extraído de una planta del Himalaya, de la familia de la valeriana, que crece por encima de los 3.300 metros de altura. Su raíz y tallo proporcionan la esencia, un elemento muy costoso desde tiempos remotos. Era costumbre mantener el ungüento de nardo en recipientes de alabastro sellados y solo se los abría en ocasiones muy especiales o para los ricos. Cantares 1:12 y capítulo 4, verso 13 y 14. El nardo fragante con que María ungió los pies de Jesús representaba el salario de casi un año de un obrero de la época, Juan 12:3, o sea, más de 300 denarios. En hebreo, la palabra nardo significa luz. Por su carácter real, formaba parte de los bálsamos sagrados de los hebreos, que además lo usaban para consagrar a reyes y sacerdotes. Lo he tomado de la https://alsina-sa.com. Entonces, ¿qué significado espiritual encontramos en esta unción que hizo María? Si nardo en hebreo significa luz, María estaba usando un perfume de luz para ungir al que era la luz. Si no, leamos en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. ¡Aleluya!
Bueno, vayamos ahora a ver el significado de los pies en esa época. El pie en su contexto global representa emocionalmente la conexión con la Madre Tierra, según la web alsina-sa.com. Yo creo que María, sin saber tal vez que Jesús iba a ser puesto en un sepulcro, en su próxima sepultura, en su tumba, volvería nuevamente al seno de la Madre Tierra, de donde todos fuimos formados. Génesis 2:7. Ella lo ungió 6 días antes de su crucifixión. También los pies simbolizan el entendimiento humano que reconoce las ventajas presentes en la rendición. Eso lo encontré en la web hoy.com.do. Es interesante que Juan inserta este texto de hoy, del Evangelio, antes del lavatorio de los pies de sus discípulos en el capítulo 13. Creo que María les estaba dando una gran lección espiritual a los discípulos de Jesús al ungir los pies, al ungir sus pies, pues mostraba su comprensión espiritual del acto. Leamos Juan 13:7, cuando Pedro le dijo a Jesús que no le lavara los pies. Respondió Jesús a Pedro: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Jesús tuvo que ponerse en contacto con los pies de sus discípulos para que después pudiesen entender el misterio de la salvación que él iba a efectuar. Mientras tanto, María lo había comprendido y estaba realizando un acto profético para indicar que Jesús, Rey y sacerdote, luz del mundo, era Hijo de Dios. ¿Por qué lo entendió antes que ellos? Leamos en Juan 8, 43, 44. Cuando les habló a los judíos antagonistas, Jesús les dijo: ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Se dan cuenta? Igual que los discípulos, los judíos tenían sus mentes embotadas y no podían comprender las palabras de Jesús. Pero recordemos que María había escogido la mejor parte, la de escuchar a Jesús. Leamos en Lucas 10, verso 39 y del 41 al 42. Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Queridos, ¿cuál es esa buena parte? Verso 39. María oía la palabra de Jesús sentada a sus pies. ¿Comprenden? María escogió la buena parte al oír las palabras de Jesús y quedarse a sus pies. Recordemos Juan 6, del 63 a 65. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces, queridos amigos, las palabras de Jesús son espíritu y son vida. María había podido comprender el mensaje de Jesús porque tomó la decisión de aquietarse en vez de estar turbada y agitada como su hermana Marta y permanecer sentada a los pies de Jesús escuchando sus palabras. Sí, dije a sus pies. Esto era una actitud de sumisión.
El Espíritu Santo la guió, porque las palabras de Jesús son espíritu y son vida. La guió en esta unción de los pies de Jesús, una unción profética de la sepultura de Jesús. Aleluya. ¿Y tú? ¿Permaneces a los pies de Jesús escuchando su palabra? ¿Te das cuenta que si eres como Marta y permaneces agitada y ocupada, no estás escuchando su palabra, por lo tanto no estás recibiendo el Espíritu y la vida que emanan de esas palabras? La palabra es luz para nuestro camino, reza el Salmo 119, versículo 105. Y Jesús vino a sacar del calabozo a los que viven en tinieblas por medio de su palabra. Queridos, el mundo es nuestro enemigo, es un reino de tinieblas, del cual el príncipe de las tinieblas es Satanás. Si decides amar a Jesús, amarás también sus palabras, que te pueden dar la salvación y sacarte del calabozo de las tinieblas del mundo. Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.